Hola Vicky, ¿me escuchás? André, te escucho. ¿Ya estás ¿Estamos bien? ¿Qué? Ah, ¿estamos bien? Sí, pero yo no tengo que aceptar a nadie, se ve que van entrando solos. Ahí entró la Birmir, pero no sé si yo no me aparece nadie como para aceptar, digamos. ¿Vos estás ahí en el servicio o en el cónsul? ¿Te puedo hacer preguntas en la charla o no? No, Vicky, sale de ahí. ¿Por qué sos así? Porque, no, no te preocupes. Se te pone en silencio el micrófono. Che, hicimos bien el login porque estamos nosotras tres solas. Sí, yo creo ¿Cómo que sí. andan? Hola, Vir, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Yo Sí, entré yo al que vos mandaste, Vicky. ahí le pregunto a la Aye, pero sí, es lo que ella me mandó. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola Andrés, sí, ahí te escucho, ahí veo que no se conectó nadie de clínica y voy a escribir al grupo. No, te iba a preguntar más o menos, claro, cuántos suelen esperar, cuántos son en estas clases, para ver cuánto esperamos. Sí, ahí le digo que se conecten, pero no suelen ser muchos. Bueno, Eh, en general los residentes se conectan todos. Ahí voy a escribir para que se conecten, así ya podés empezar. sí, obvio, en 5 podemos empezar, no hay problema. Dale, dale, dale.
Hola, Andrés. Hola, Tere, ¿cómo andás? ¿Y ahora pusiste que se va a operar el lunes? Sí. Hola, Jackie. ¿Todo bien? Bien, te estamos escuchando también. Sí, estoy acá en el piso. A Sí, me punto de darle imagino un... que ¿Hola? es un horario como re complicado para ustedes también. Sí, André, igual, André, te cuento que como los chicos pasan la clase y los que no pudieron estar presentes pueden aprovechar la clase. Sí, veo que se está grabando. Sí. Igual después lo cortan, todos estos episodios que de espera y todo eso lo cortan y lo editan. Sí. Sí, lo hace Cristian, pero no te preocupes que va a quedar grabadito. Y otra cosa, yo tengo tiempo de 45 minutos. ¿Se corta los 45 o es horario libre? Depende de si hay alguna otra clase programada después. Habitualmente no tenemos problemas, habitualmente. No, digo por el Zoom. Viste que a veces a los 45 se corta solo. Ah, no, es libre porque es de docencia, pero se puede cortar si hay alguna otra clase programada. Pero bueno, igual ahora cuántos somos, podemos ir largando. Uno, dos, Bueno, tres. No puedo ver cuántos. ¿ustedes ven mi pantalla ahí? Sí, ahí estamos viendo la pantalla. Bueno, Nosotros nos silenciamos, pero estamos acá con el Joey escuchando, así que larguemos más, ¿les parece? Se vayan Sí, conectando. perfecto, ya aquí, ya voy. Listo. Bueno, empiezo entonces. Para los que no me conocen, yo soy Andrea Bolomo, creo que acá todos me conocen, pero bueno, por las dudas me presento. Soy parte del servicio de gastro y me pidieron que les dé una charla de cirrosis. En realidad, bueno, como sabemos, cirrosis es un tema muy amplio y como está dedicada exclusivamente a ustedes que hacen hospitalismo y ven los pacientes internados en SARA, vamos a hacer hincapié en las complicaciones, que son los pacientes cirróticos que se van a internar. Bueno, como sabemos, la cirrosis es un estadio final común a múltiples etiologías, fundamentalmente el consumo crónico de alcohol, las infecciones virales por virus B y virus C, algunas enfermedades autoinmunes y algunas enfermedades metabólicas, que termina en un estadio final que es la formación de septos fibrosos y de nódulos de regeneración en el parénquima hepático. Tiene una historia natural que es bien conocida. Inicialmente los pacientes están en una fase de cirrosis compensada, que muchas veces no conocen su diagnóstico, y en estos casos la hipertensión portal suele ser leve y no tienen varices, no tienen complicaciones, es decir, están asintomáticos, y la expectativa de vida en estos grupos de pacientes alcanza hasta 13 años. ¿Qué pasa? En una tasa de alrededor del 5 al 7% anual, un grupo de pacientes se va a descompensar, pasa a un estadio de cirrosis descompensada, en el cual ya empiezan a aparecer las complicaciones, principalmente la hemorragia varicial, la citis y la encefalopatía, es decir, son pacientes sintomáticos. La expectativa de vida se reduce drásticamente a 2 años y aumenta la susceptibilidad a infecciones. Y tenemos una etapa final, digamos, en la cual estas complicaciones ya son refractarias a tratamiento y posteriormente la muerte. Este es un cuadrito más o menos para explicar la fisiopatogenia de por qué se complican los pacientes. Básicamente la cirrosis es una causa de hipertensión portal intrahepática y esto se produce porque en el endotelio de los sinusoides aumentan, digamos, las sustancias vasoconstrictoras, por ejemplo, endotelina y tromboxano A2, y disminuyen las sustancias vasodilatadoras, a la inversa de lo que pasa en la circulación esplácnica, donde hay vasodilatación por aumento del óxido nítrico. Esto se lleva a que, digamos, el organismo quiera compensar esto y activa mecanismos neurohormonales, intenta aumentar la presión con la retención de sodio, la retención de agua, y esto conlleva a todas las complicaciones que ya vamos a nombrar, principalmente la citis, la PBE, la hiponatremia. Este es un cuadrito que también es un artículo de la New England que nombra las complicaciones mayores de la cirrosis.
Sabemos que la más frecuente es la ascitis, pero en esta clase vamos a hacer hincapié en las dos que tienen mayor mortalidad, como son el carcinoma hepatocelular y la hemorragia varicial. Bueno, nosotros quizás como gastroenterólogos, la hemorragia varicial es la única complicación que manejamos exclusivamente, y vamos a hablar un poco, para que les sirva a ustedes, de la profilaxis primaria, de la profilaxis secundaria y el tratamiento del episodio agudo. Antes vamos a definir lo que es hipertensión portal. Ya dijimos que es aumento de la presión a nivel del sistema porta, que de acuerdo al sitio anatómico en el cual esté la lesión, la podemos clasificar en prehepática, cuando la lesión está a nivel de la mesentérica inferior, superior o la esplénica; intrahepática, como es el caso de la cirrosis; y poshepática, cuando la lesión, por ejemplo una trombosis, está en las suprahepáticas o en la cava inferior. Básicamente hay aumento de la resistencia vascular intrahepática, lo que lleva al desarrollo de colaterales portosistémicas, que son los shunts, porque la sangre busca impedir, digamos, el pasaje por el hígado, pero esto genera una circulación hiperdinámica con aumento del flujo venoso portal y va empeorando así la presión. La mayoría de los pacientes que ya tienen varices o que ya tienen ascitis no es necesario medirles la presión, pero solamente para que sepan, esto se hace con un estudio hemodinámico, que consiste en medir dos presiones: la presión venosa sistémica, que se puede hacer a nivel de la cava inferior o de la suprahepática, y la presión portal, ¿sí? El gradiente de presión de la vena hepática es esta diferencia entre la presión venosa hepática de enclavamiento u ocluida y la presión libre. Y hablamos de hipertensión portal cuando este gradiente es mayor o igual a 10 milímetros de mercurio. Este es un grafiquito que, según los valores del gradiente de presión, podemos ver cuándo empiezan a aparecer las complicaciones. Así tenemos valores de 0 a 5, que es considerado como un valor normal. Perdón, escucho a alguien. No sé si me quieren preguntar algo. Bueno, sigo entonces. 0 a 5 es un gradiente de presión normal. De 5 a 10 ya es hipertensión, pero la mayoría de las veces subclínico, el paciente no tiene manifestaciones. Y valores superiores a 10 es lo que hablamos de hipertensión portal clínicamente significativa, y a partir de 10 está el riesgo de la primera descompensación, el riesgo de desarrollo de varices, y a partir de 12 ya está el riesgo de sangrado varicial. Entonces, vamos a definir hemorragia digestiva alta varicial, aquel sangrado que se origina en las varices esofágicas o gástricas, que lo podemos evidenciar al momento de la endoscopía, o el hallazgo de varices tanto esofágicas o gástricas con contenido hemático en el estómago sin otro sitio reconocido de sangrado. Y para eso tenemos que descartar otras causas, como enfermedad seropéptica, lesiones vasculares y tumores. La gran mayoría de los pacientes se puede presentar con una manifestación que puede ser hematemesis o melena. También se puede manifestar como anemia ferropénica, y en muy pocos casos, pero puede pasar, podemos encontrar un sangrado en una endoscopía de vigilancia. Lo vamos a definir como significativo cuando descompense hemodinámicamente al paciente o cuando éste requiera 2 unidades de glóbulos rojos en al menos 24 horas. Según el tiempo de presentación, tenemos que definir un sangrado agudo, diferenciar de resangrado, que es aquel que se presenta 5 días posteriores al evento inicial, y vamos a definir como sangrado no controlado la persistencia de hematemesis a pesar del tratamiento farmacológico y endoscópico, con shock hipovolémico y caída de 3 puntos de hemoglobina en al menos 24 horas. Entonces, para hablar un poquito de números, hasta la mitad de los pacientes cirróticos con varices va a sangrar en algún momento de su vida. Alcanza una mortalidad muy alta de hasta el 20% luego del primer episodio a las 6 semanas, y esto es porque estos pacientes, si bien pueden morir por shock hipovolémico, también fallecen por sepsis porque tienen predisposición a PBE y neumonía. También tienen mayor predisposición a síndrome hepatorrenal tipo 1 y a injuria hepática aguda sobrecrónica. 70% de los pacientes de sangrado de los episodios de sangrado, ocurren dentro de los 2 años del diagnóstico. 20% de los cirróticos sin varices las va a desarrollar al año, y las varices gástricas están presentes en hasta el 15% de los pacientes cirróticos y son las culpables de 1/3 de los sangrados variciales. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el primer episodio de sangrado? Vamos a definir 4. Fundamentalmente la presión intravaricial, que es lo que venimos hablando, sobre todo si es mayor a 10, y ni hablar si es mayor a 12. El tamaño, obviamente a mayor tamaño, mayor riesgo de sangrado. La tensión de la pared varicial, que va a depender también del tamaño, el radio de la variz, y si hay puntos rojos. Y el cuarto es la severidad de la enfermedad hepática,
que como conocemos la vamos a clasificar según el Child PAG o el MEL. Entonces el diagnóstico, el gol estándar es la endoscopía digestiva alta. Básicamente la endoscopía nos permite localizar las varices y hacer una clasificación. Las varices esofágicas habitualmente aparecen en el tercio inferior del esófago. Tenemos dos clasificaciones endoscópicas, la que la podemos clasificar en pequeñas, medianas o grandes, ¿sí? O grado 1, 2, 3, 4 en realidad, que si el grado 1 son aquellas que desaparecen en la insuflación, grado 2 colapsan parcialmente y grado 3, 4 permanecen ingurgitadas. Y también la endoscopía nos permite ver otros estigmas de sangrado, por ejemplo los puntos rojos, la tortuosidad y demás. Y también tenemos la clasificación de Sarin para las varices gástricas, que las divide en dos tipos, las esófago-gástricas. La tipo 1 son aquellas que se continúan del esófago a la curvatura menor, que son las más frecuentes. La tipo 2 del esófago a la curvatura mayor, las aisladas, que son la tipo 1 solo en el fondo y la tipo 2 en el antro. Entonces, la vigilancia o la pesquisa de varices la tendríamos que hacer en todos los pacientes con cirrosis al momento del diagnóstico, y la frecuencia de la endoscopía va a depender del primer hallazgo. Es decir, si el paciente no tiene varices, podemos hacer una endoscopía en 2-3 años para seguimiento. Si tiene varices grado 1, al año, y si tiene varices grado 2 en adelante, deberíamos empezar la profilaxis primaria de sangrado. Según el consenso de Baveno 6, que este es un consenso de hipertensión portal que salió en el año 2015, sobre estratificación de pacientes de riesgo, habla de que la vigilancia también debería depender de la persistencia o no de la causa de la cirrosis. Y así agrupa pacientes con cirrosis compensada sin varices, pero con persistencia del agente causal, por ejemplo, que continúen consumiendo alcohol o que tengan hepatitis C sin tratamiento. La endoscopía debería ser a los 2 años. Si tienen varices pequeñas y persistencia del agente causal, al año. Si no tienen varices y la eliminación del agente causal se logró, podemos esperar hasta 5 años. Y si tienen varices pequeñas con eliminación del agente causal, pero hay algún cofactor asociado, por ejemplo, obesidad o diabetes, a los 2 años. Entonces, para hablar del primer punto, la profilaxis primaria, que es la prevención del primer episodio de sangrado, de elección son los beta-bloqueantes no selectivos, con un grado de recomendación 1A, y el objetivo del tratamiento es disminuir hasta un 12% el gradiente de presión de la vena hepática. Nosotros de elección utilizamos el propanolol a una dosis de 40 miligramos cada dosis, y se puede aumentar a 320. Se puede utilizar el nadolol y el carvedilol, que el carvedilol tiene un mayor efecto hipotensor también por su acción bloqueante alfa 1. El banding se puede usar como profilaxis primaria si el paciente tiene varices grado 3-4 o está en una clase funcional Child B avanzada o C. Lo que hay que saber también es que los beta-bloqueantes no van a prevenir la aparición de varices esofágicas, por lo tanto no deberían estar indicados en pacientes que no tienen varices. Pero hay estudios, por ejemplo este estudio que salió el año pasado, que habla de los beta-bloqueantes para la prevención de descompensación de cirrosis en pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa, y ellos lo que hicieron fue un estudio multicéntrico en 8 hospitales de España, y a los pacientes cirróticos les hicieron el estudio hemodinámico para medirles el gradiente de presión. Y posteriormente les hacían una dosis de propanolol endovenoso. Si había respuesta a los 20 minutos con descenso del gradiente en un 20%, los consideraban respondedores y los randomizaban a propanolol o placebo, y si no eran respondedores, los randomizaban a carvedilol o placebo. Y el objetivo primario fue valorar la descompensación de cirrosis o muerte. Y como podemos ver en el gráfico a la derecha, obviamente la descompensación y la muerte fue mayor en el grupo placebo, teniendo en cuenta las complicaciones generales. ¿Qué pasa? Cuando ellos en los objetivos secundarios vieron complicación por complicación, ni las varices, ni el sangrado, ni la encefalopatía les dio significativo, solamente la ascitis. Entonces ellos concluyen que el tratamiento con beta-bloqueantes a largo plazo prevendría la descompensación en cirróticos con hipertensión portal clínicamente significativa, reduciendo la incidencia de ascitis. Pero bueno, eso hay que considerar cada paciente en particular. Entonces, la profilaxis primaria, ¿cuándo la haríamos? En varices grado 1 solamente si tienen puntos rojos o tienen Child C en la clasificación funcional. Y a partir de grado 2, siempre con un grado de recomendación 1B. Y esto es un cuadrito nada más para recordar cómo es la dosis de los medicamentos y los objetivos de terapia con los beta-bloqueantes. La profilaxis secundaria, que sería la prevención de un segundo episodio de sangrado, está comprobado que el mejor método es la asociación de ambos,
del banding con el beta bloqueante. Y hay estudios que han valorado la escleroterapia también como profilaxis secundaria, pero se ha visto que el banding obviamente tiene mejores controles en las tasas de resangrado, tiene menos complicaciones y controla mejor la mortalidad. La erradicación se hace en varias sesiones. Hay estudios que dicen que pueden ser sesiones de banding semanal, otros que se pueden hacer hasta cada 8 semanas. Nosotros en el hospital lo hacemos cada 4 y los pacientes pueden requerir varias sesiones, incluso más de 4. Y una vez que logramos la erradicación completa, deberíamos hacer endoscopías cada 6 meses de control y en el caso de que reaparezcan las varices, hay que reiniciar nuevamente el esquema. Se puede utilizar nitratos asociados a beta bloqueantes. Está comprobado que disminuyen el resangrado, pero no la mortalidad. Y los tips que vamos a ver más adelante sí están indicados como profilaxis secundaria en pacientes refractarios al tratamiento convencional. La cirugía se puede utilizar como profilaxis secundaria. Obviamente el trasplante hepático es de elección porque sería un tratamiento curativo ya de la cirrosis, pero se pueden hacer shunts quirúrgicos o esplenectomía laparoscópica asociado también a los tips convencionales. Entonces vamos a lo más importante, que sería el manejo del episodio agudo. ¿Sí? Esto hay que hacer hincapié en 3 aspectos fundamentales, que es el ABC, propio a cualquier urgencia, el manejo de la hipertensión portal y el tratamiento endoscópico. A ver, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Entonces, suponiendo que se nos presenta un paciente en la guardia con hematemesis cirrótico conocido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre estos pacientes, al igual que en cualquier hemorragia digestiva, tienen que tener una doble vía periférica gruesa. Tengamos en cuenta que estos pacientes van a requerir transfusiones de hemoderivados, van a requerir reposición de líquidos, y también van a ir a un procedimiento endoscópico invasivo, entonces necesitamos un buen acceso venoso. La resucitación con fluidos se hace con un objetivo de mantener una presión arterial sistólica mayor a 100. En las guías habla de cristaloides o coloides, no habría diferencia respecto a uno u otro, tampoco uno sería mejor que otro. La transfusión de glóbulos rojos está indicada para mantener una hemoglobina entre 7 a 8 gramos por decilitro, con una política restrictiva, que quiere decir que una transfusión libre puede empeorar la hipertensión portal y así el sangrado. La transfusión del resto de hemoderivados, en sí no hay una guía específica que nos habla de cuándo tenemos que transfundir en pacientes con hemorragia varicial, pero nosotros nos basamos en que este paciente va a ir a una endoscopía terapéutica probablemente. Entonces, si tiene un RIT mayor a 1.5, estaría indicada la transfusión de plasma. Si tiene menos de 50.000 plaquetas, la transfusión de plaquetas, y si dosamos el fibrinógeno y está menor a 150, tiene indicación de crioprecipitados. El antibiótico profilaxis nunca nos las tenemos que olvidar. Dijimos que estos pacientes se mueren por shock séptico, por infecciones, así que tenemos que prevenir estas infecciones. Se puede utilizar norfloxacina, pero de elección son las cefalosporinas de tercera generación. Inicialmente, bueno, siempre indicamos ceftriaxona 1 gramo cada 24 y se mantiene por 7 días. La prevención de encefalopatía hepática se hace casi siempre. A los pacientes siempre los dejamos con lactulosa para lograr 2 a 3 deposiciones diarias. Y la rifaximina, una dosis de 400 cada 2, estaría indicado sobre todo en aquellos pacientes que ya han tenido un episodio previo de encefalopatía. No tenemos que olvidarnos que en el episodio agudo, si el paciente está con beta bloqueante, lo tenemos que suspender, y la ecografía abdominal está indicada siempre para descartar ascitis, y en el caso de que esté presente, hay que hacer una punción de líquido acítico para descartar PV. Bueno, el segundo pilar del tratamiento es el farmacológico, con una evidencia 1B. Y esto lo hacemos utilizando drogas que logren la vasoconstricción esplácnica para justamente disminuir el flujo portal. Hay 4 drogas, básicamente tenemos 2 familias, los análogos de la somatostatina, que es el octreotide, y los análogos de la somatostatina, el análogo es la terlipresina, y de la vasopresina, el octreotide. Nosotros el que tenemos disponibilidad en la guardia es el octreotide. Inicialmente se indica un bolo endovenoso de 50 microgramos, que puede ser de hasta 100, y puede ser repetido hora a hora hasta que el paciente vaya al procedimiento. Y una vez que se confirme el sangrado endoscópicamente, debería continuar con una infusión endovenosa de 50 microgramos hora hasta 5 días. Respecto a cuál utilizar, en la literatura hay un montón de evidencia. Yo lo que les traje acá son 3 revisiones y metaanálisis de los últimos 3 años. Este primero, por ejemplo, incluye 14 estudios randomizados con 2.187 pacientes,
y como objetivo valoraron la mortalidad a los 5 días, el resangrado y el control de sangrado inicial y eventos adversos, y vieron que las 4 drogas eran superiores a placebo, y que la octreotide tenía una ligera ventaja respecto a que controlaba mejor el sangrado al día 5, tenía mejor hemostasia inicial y menos eventos adversos. Esta otra, que es una revisión exclusivamente de terlipresina, que incluyó 30 estudios randomizados con 3.344 pacientes, y vieron que a la hora de comparar terlipresina con placebo era mejor controlando el sangrado a las 48 horas y disminuía la mortalidad. Comparada con somatostatina, la terlipresina tiene más complicaciones, sobre todo porque puede producir isquemia intestinal y hiponatremia severa. Comparada con octreotide tenía menor control de sangrado, y comparada con el balón de Sengstecken disminuía la mortalidad a los 30 días, no así el balón. Y esta última, que también incluye 37 estudios randomizados, valorando la mortalidad, la tasa de resangrado y el requerimiento transfusional, y en esta revisión ellos encontraron que los trabajos tenían más ventajas del uso de la terlipresina. Pero en realidad lo que dicen las guías es que cualquiera de las 4 se puede utilizar y tenemos que ver cuál es la que tenemos disponible. Y el tercer eslabón del tratamiento agudo es el tratamiento endoscópico, que no es el más importante, pero sí es crucial hacerlo. La endoscopía estaría indicada dentro de las 12 horas de admisión hospitalaria del paciente, o sea, no es lo primero que tenemos que hacer. El tiempo óptimo de la endoscopía va a ser después del que el paciente esté hemodinámicamente estable, de que se haya instaurado el tratamiento farmacológico con las drogas vasoactivas, y en el caso de que esté con hematemesis franca, el paciente debería estar intubado para hacer el procedimiento. En el caso de que no haya contraindicaciones y que la tengamos disponible, está indicado utilizar eritromicina endovenoso. Nosotros acá en Argentina no lo tenemos disponible, pero lo que hace la eritromicina es como un potente efecto gastroquinético, entonces vacía el estómago y nos permite ver otra causa de sangrado. Y dentro de las opciones, obviamente el banding es el tratamiento de elección, y se puede utilizar asociado a esclerosis con distintas sustancias, por ejemplo el polidocanol, que es el AET, el cianoacrilato, que se utiliza de elección en las varices gástricas, y en la literatura, bueno, hay otros, como por ejemplo el uso de Mospray, está encubiertos, y el clip Ovesco, que no es lo que nosotros utilizamos. Este es un videíto que es de un paciente de Lapros, que bueno, es muy cortito, pero básicamente ahí pueden ver el sitio de sangrado de la varice esofágica. Entonces el banding, yo creo que todos han visto alguno, pero más o menos para los que no lo han visto nunca. El banding consiste en la colocación de un capuchón que va en la punta del endoscopio, por fuera, y tiene las bandas, ¿sí?, que también están por fuera del capuchón, vienen distintas marcas, distintas presentaciones, pueden ser de 6, 7, 8 bandas, y generalmente la penúltima banda, que es esta, suele ser de un color distinto, para que nosotros sepamos que nos queda una sola. Básicamente tenemos que afrontarnos con el endoscopio a la varice, la aspiramos, la varice se introduce dentro del capuchón, y con una ruedita que está al lado del bando del endoscopio, liberamos la banda, ¿sí? Y esta sería la visión endoscópica. Habitualmente esta banda a los 7 días se cae y puede generar una escarita o una úlcera, que es lo que puede producir un sangrado post-banding. Y esto nada más para mostrarles que en la literatura sí está descrito el uso de Ovesco como manejo de hemorragia varicial, pero obviamente es un dispositivo que no lo tenemos ampliamente disponible y además es mucho más caro. Entonces, ¿ahora qué pasa si después de haber hecho todo esto el paciente sigue sangrando? Bueno, tenemos la opción del balón. El balón de Sengstecken, digamos, no sería un tratamiento definitivo, sino más bien un puente para algo más definitivo como los TIPS. Controla hasta el 90% de los sangrados variciales, pero hasta la mitad va a resangrar después de su extracción. Tiene complicaciones, y lo más importante es que tiene que estar 24, máximo 48 horas colocado, insuflado, porque ahí es donde genera las complicaciones. Hay estudios que han comparado el balón con el stent metálico, porque ambos, digamos, tendrían el mismo mecanismo, que es de hacer un taponamiento a nivel del esófago. Y acá esto solamente se los puse para repasar. El balón de Sengstecken tiene 2 balones, este que es el esofágico y este que es el gástrico. Habitualmente el gástrico se insufla primero, y si vemos que con eso controla el sangrado, no hace falta insuflar este. Y estas son las prótesis metálicas esofágicas, que para este uso deberían ser completamente cubiertas. Entonces este estudio, que si bien incluyó poquitos pacientes, se los traje para mostrarles. Randomizaron 28 pacientes, 15 al grupo de balón y 13 al grupo de stent, y vieron que el stent tenía mejor control del sangrado, el paciente con stent necesitaba menos transfusiones y tuvieron menos complicaciones adversas. No hubo diferencias en la mortalidad, digamos, a las 6 semanas,
pero bueno, ellos concluyen que el stent es un buen método para manejar, siempre y cuando lo tengamos disponible. Además, el stent metálico puede estar colocado semanas sin ningún problema. Y la otra opción, en casos de hemorragias refractarias, son los TIPS tempranos, ¿sí? Que son estos shunt portosistémicos intrahepáticos transyugulares, que lo que buscamos básicamente es disminuir también la presión portal, y están indicados en aquellos pacientes Child C o que tienen Child B con sangrado activo en la endoscopia. Justamente se llaman TIPS tempranos porque lo tendríamos que considerar dentro de las 72 horas y lo ideal es en las 24. Este es un estudio también del año pasado que compara, digamos, fue un estudio randomizado que se hizo en China, que incluyó pacientes con clase funcional B y C, con hemorragia varicela, y los randomizó 2-1 a grupo TIPS temprano, que los colocaban dentro de las 72 horas, y después a un grupo de tratamiento estándar. Ellos screenearon 373 pacientes y terminaron incluyendo 132, y vieron que la sobrevida sin trasplante, que fue el objetivo primario, era mejor o mayor en el grupo con TIPS temprano, sin haber diferencia en las complicaciones, que es lo que podemos ver acá en este gráfico, ¿sí? Lo que hablamos recién de la supervivencia sin trasplante, y respecto a las complicaciones, el grupo de TIPS temprano tenía con mejor control, digamos, del sangrado, mejor control de la ascitis, y obviamente la encefalopatía es lo que tiene en contra, digamos, de los TIPS, que si bien no fue significativo, fue ligeramente mayor en el grupo de TIPS. Y finalizando hemorragia varicela, no nos tenemos que olvidar de otras causas de sangrado. Estos pacientes pueden sangrar cualquier cosa, por hipertensión pueden tener gastropatía hipertensiva, y en estos casos de primera línea es el beta bloqueante, y siempre la gastropatía hipertensiva la deberíamos diferenciar del GAPE, que estas son siglas para Gastric Antral Vascular Ectasia, que son angiodisplasias que aparecen en el estómago, en personas, por ejemplo, con vasculopatías severas o hemodializados, y que en estos casos la primera línea de tratamiento es la termocoagulación. Estas son fotitos de gastropatía hipertensiva. Nosotros habitualmente la describimos como mucosa edematosa, y tiene este patrón característico que se llama patrón en mosaico, y esto en el antro, cuando ya tiene puntos rojos, por ejemplo, ya hablamos de una gastropatía hipertensiva severa. Y esta es la imagen clásica del GAPE, que bueno, es bastante diferente si nos ponemos a ver. En el GAPE tenemos estas bandas de telangiectasias que son confluentes al píloro, y da este aspecto, digamos, en sandía, que es clásico de estas lesiones. Entonces, para finalizar hemorragia, este es un algoritmo. Entonces, para recordar, hemorragia digestiva alta en pacientes con cirrosis o sospecha de cirrosis, iniciar el ABC, drogas vasoconstrictoras, antibiótico profilaxis, y siempre iniciamos el IVP. Una vez que hacemos la endoscopia dentro de las 12 horas, si se confirma el sangrado varicel, deberíamos suspender el IVP y hacer el banding. Si el paciente es de bajo riesgo, como veníamos diciendo, continuamos el vasoconstrictor hasta 5 días, la antibiótico profilaxis hasta 7 días, y si hay resangrado, valoramos los TIPS, y si hay control, seguimos con la profilaxis secundaria como vimos. Y si el paciente ya de inicio sabemos que es un Child C, deberíamos hacer una valoración temprana para TIPS, salvo que el paciente no sea candidato, por ejemplo que tenga encefalopatía hepática recurrente, deberíamos pasar al algoritmo de los pacientes de bajo riesgo. Bueno, eso es lo de hemorragia varicela. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Bueno, sigo entonces. Bueno, de hepatocarcinoma vamos a hablar un poquito menos, porque esto habitualmente lo manejan más los hepatólogos y los oncólogos. Yo me basé en estas 4 guías, que es la guía argentina, la guía española y otras de la EASL. Bueno, el hepatocarcinoma es la neoplasia primaria de hígado más común. Es la 6ª neoplasia más frecuente y la 3ª causa de muerte por cáncer, precedido por el cáncer de pulmón y de mama. Se da sobre todo en pacientes con enfermedad hepática crónica en la 5ª, 6ª década de vida, y tiene un muy pobre pronóstico, con una supervivencia a los 5 años del 15%. En cuanto a los factores de riesgo, dijimos que el principal es la presencia de cirrosis. El 80% de los casos de hepatocarcinoma son en pacientes cirróticos, y dentro de las causas de cirrosis, 60% en pacientes con virus C, sobre todo en aquellos que tienen genotipo 1, B y 3, 20% en pacientes con virus B, y es importante recalcar en este grupo que hasta 20% de los hepatocarcinomas se dan en pacientes sin cirrosis, y eso es por características propias del virus B, que puede ser la carga viral, la replicación, el genotipo, y si hay coinfección, por ejemplo, con HIV o virus C.
y el 20% restante de los pacientes consumidores de alcohol y la criptogénica, que aquí entra el hígado graso no alcohólico. Hay otros factores de riesgo como el tabaco, la obesidad, la diabetes, el sexo masculino y la historia familiar de hepatocarcinoma. Este es un grafiquito que muestra la distribución geográfica de los principales factores de riesgo en el mundo, y así vemos, por ejemplo, que en Europa y Norteamérica el principal factor de riesgo es la hepatitis C, en Asia y África la hepatitis B, que en esta zona la hepatitis B es una enfermedad endémica, y además se asocia a la alfa-toxina, que es una toxina que la producen los hongos Aspergillus, que contaminan, por ejemplo, utensilios y demás, y en Asia también la hepatitis C. Respecto a la epidemiología, tiene una distribución mundial heterogénea, y así podemos dividir zonas de máxima incidencia, de incidencia intermedia o menor incidencia, y en menor incidencia está Argentina, que si bien no tiene datos oficiales, más o menos se calcula una incidencia de hasta 4 casos por cada 100.000 personas por año. Entonces el cribado, es decir, hacer vigilancia y tratar de diagnosticar hepatocarcinoma en estadios tempranos, está recomendado en 3 grupos de pacientes. Pacientes cirróticos con clase funcional Child A y B de cualquier causa de cirrosis, y esto lo diferenciamos porque aquellos que tienen Child C tienen que ser valorados directamente para trasplante. Entonces, diagnosticar un hepatocarcinoma quizás no nos cambia la conducta, salvo que contraindique el trasplante. El segundo grupo son pacientes con hepatitis C y fibrosis severa en estadio F3 de Metavir, y pacientes portadores crónicos de virus B independientemente del grado de cirrosis, pero esto sería costo efectivo en aquellas zonas donde la incidencia de hepatocarcinoma sea superior a un 0,2% anual. ¿Cómo hacemos el cribado? Con ecografía abdominal cada 6 meses. La ecografía, si bien es operador dependiente, tiene una sensibilidad hasta el 89% y una especificidad mayor al 90% para detectar nódulos. Y esto es de la guía argentina, más o menos de cómo sería el comportamiento si encontramos un nódulo en las ecografías de vigilancia. Si tiene menos de 1 centímetro, se recomienda achicar el intervalo cada 3-4 meses, y si el nodulito permanece estable durante 2 años, podemos volver a cada 6, y si hay aumento de tamaño, pasamos al siguiente algoritmo. O si inicialmente tiene más de 1 centímetro, lo que deberíamos hacer es tomografía o resonancia en 4 fases. Básicamente las 4 fases son una fase temprana, sin contraste, una fase arterial, una fase portal y una fase venosa tardía o de equilibrio. Entonces, si el nodulito tiene criterios patognomónicos, que ya lo vamos a ver más adelante, de hepatocarcinoma, directamente se lo trata como tal y no necesitamos una punción biopsia. Y si no cumple los criterios, tenemos 2 opciones. O hacer el método de imagen alternativo, es decir, si hicimos un TAC, hacer una reso, o a la inversa, o hacer una punción biopsia guiada. Entonces, esto para nombrarles que la American College of Radiology hizo una clasificación que se denomina LIRADS, que tiene en cuenta distintos puntos imagenológicos, sobre todo el tamaño del nódulo, el crecimiento, el comportamiento con el contraste y la presencia de cápsula, que tiene una sensibilidad hasta el 100% en tumores mayores a 2 centímetros para diagnosticar el hepatocarcinoma. Como dijimos en el algoritmo de recién, si las imágenes no son concluyentes, deberíamos hacer una biopsia, teniendo en cuenta que gran parte de estos pacientes quizás no se pueda realizar porque o tienen ascitis o tienen coagulopatía severa. Pero en el caso de poder realizarla, lo más importante de la biopsia es la inmunohistoquímica, sobre todo el Lipican-3 y la HSP70, y hay hasta 1/3 de casos que nos puede dar un falso negativo, es decir que no es un hepatocarcinoma, pero no quiere decir que no lo sea, o sea que tenemos que buscar otra alternativa para hacer diagnóstico. La alfa-fetoproteína tiene bajo rendimiento diagnóstico por 2 causas fundamentalmente. Primero, porque puede estar normal o ser baja o normal en pacientes con hepatocarcinomas pequeños, y segundo, porque puede estar elevada en tumores no hepatocarcinoma, por ejemplo, un colangiocarcinoma o una metástasis de un tumor gastrointestinal. Este es el grafiquito de la clasificación del IRADS en cuanto a la vigilancia y al diagnóstico, pero lo único que tienen que saber básicamente es que el IRADS va desde un LR1, que es un nódulo definitivamente benigno por todas las características estas que les nombré recién, que están en rojo, a un LIRADS 5, que es un nódulo definitivamente hepatocarcinoma. ¿Y por qué hablamos de que es tan importante la imagen? Porque el hepatocarcinoma tiene una vascularización predominantemente arterial, lo que lo diferencia del resto del parénquima hepático, que tiene una vascularización mixta, arterial y portal. Y este comportamiento es lo que le da el fenómeno de washout en las imágenes,
Así podemos ver en esta primera imagen cómo en la fase arterial el nódulo está hiperdenso, ¿sí? No así el resto del parénquima hepático, y tiene este lavado en la fase portal o venosa tardía, en la cual el resto del parénquima está hiperdenso y el nódulo está hipodenso. Eso es patognomónico de hepatocarcinoma. Bien, y para hablar del pronóstico y el tratamiento va a depender del estadio tumoral. Hay el Barcelona Clinic Liver Cancer hizo en el 2016 un score que incluye el estadio, el CHAL-PAG o el MEL, el performance status y la presencia de síntomas en el paciente, y los clasifica en estos 5 estadios, podríamos decir, que va desde un estadio muy inicial a un estadio terminal. Y a cada uno en particular, según el performance status, como dijimos recién, los síntomas que tenga el paciente y si tiene o no metástasis a distancia, plantea un tratamiento, digamos, que puede mejorar la supervivencia. Es así que en el estadio muy inicial, ellos plantean tratamientos curativos, como son la ablación, la resección y el trasplante, y en el tratamiento intermedio, lo único que se ha demostrado, digamos, mejoría en la supervivencia es la quimioembolización, en el estadio avanzado el sorafenib, que es una quimioterapia bioral, y en el estadio terminal ya solamente hacer cuidados paliativos. Lo más importante es ofrecer a cada paciente la mejor opción de supervivencia esperada, y esto requiere un manejo multidisciplinario con hepatólogos, oncólogos, radiologistas, imaginólogos intervencionistas, y bueno, ver cada caso en particular. Y ya 2 palabras de cada uno de los tratamientos. La resección quirúrgica está indicada solamente en tumores únicos que no estén con cirrosis descompensada. Lo ideal sería en pacientes no cirróticos por el riesgo de insuficiencia hepática en el posquirúrgico. El principal problema de la resección es que tiene una muy alta tasa de recidiva, que es mayor al 70%, y esto es porque muchas veces hay nodulitos pequeños que no son, digamos, captados en las imágenes, entonces siempre se recomienda disponer de ecografía intraoperatoria para detectar estos nódulos. El trasplante hepático solamente nombra los criterios de Milán, que incluye, digamos, pacientes que tengan un nódulo de hasta 5 o 3 nódulos de hasta 3 centímetros. Tiene una muy buena supervivencia a los 4 años, en 75%, y en aquellos casos en que el paciente tenga que esperar mucho tiempo para ir a trasplante, sobre todo si es más de un año, se recomienda para mantener el estadio un tratamiento locorregional. Las técnicas de ablación, que también son consideradas técnicas curativas, se utilizan cuando la resección quirúrgica y el trasplante no se pueden realizar. También es una opción para evitar la progresión tumoral durante el tiempo de espera, como dijimos recién. Puede ser percutáneo o laparoscópico y por 2 mecanismos: instilación de sustancias químicas como el etanol o el ácido acético, y modificando la temperatura intratumoral, que el que más se utiliza es la radiofrecuencia. Este es un grafiquito que compara las 2 técnicas más utilizadas. Básicamente la ablación por radiofrecuencia tiene mayor capacidad ablativa, menos tasas de recurrencia, pero tiene más eventos adversos, es más costosa y tiene poca aplicabilidad en el sentido de que no se puede utilizar en tumores, por ejemplo, subcapsulares o cercanos a la vesícula o al hilio hepático, porque si está cerca de algún vaso, el calor se puede disipar y así disminuye la capacidad ablativa. Los tratamientos locorregionales, bueno, la quimioembolización, que consiste en hacer un cateterismo supraselectivo de las arterias nutricias tumorales, inyectar una sustancia quimioterápica y posteriormente ocluir el flujo arterial con una sustancia embolizante. Tiene varias contraindicaciones, sobre todo la cirrosis descompensada o si el tumor afecta ambos lóbulos hepáticos. Tiene complicaciones, el principal es el síndrome post-embolización. Si bien hacemos un tratamiento que tiene ventaja, digamos, para mejorar la supervivencia, gran parte de estos pacientes progresa su enfermedad, pero alcanza una mediana de supervivencia hasta 40 meses. Por eso se lo recomiendan los estadios casi terminales. Y finalmente el sorafenib, que es un quimioterápico bioral, es un inhibidor multicinasa de bajo peso molecular que tiene gran disponibilidad por vía oral y va a reducir la angiogénesis y disminuir la proliferación celular. Actualmente hay un montón de estudios con un montón de terapias moleculares que se están viendo y se están comparando con sorafenib, pero bueno, este es el que está aprobado. Hay 2 estudios multicéntricos aleatorizados doble ciego. El primero que se hizo con sorafenib y placebo fue el estudio SHARP en el año 2008 y comparó una dosis de 400 miligramos cada 12 con placebo en pacientes con HCC avanzado y vieron que tenía un aumento significativo en la supervivencia, independientemente de la causa de la cirrosis, del estadio basal del tumor y del performance status.
como podemos ver acá en este grafiquito, que esta es la probabilidad de progresión radiológica en pacientes con placebo y pacientes con sorafenib con una P significativa. El medicamento tiene reacciones adversas que la mayoría de las veces son leves, como son diarrea, pérdida de peso y algunas cutáneas como el síndrome mano-pie, pero como les decía recién son leves y de fácil control y en muy pocos casos hay que suspenderlo por estas reacciones adversas. Y eso sería todo. Buenísimo, André, muchos datos precisos. Me No sé si encantó el me quieren repaso de... preguntar algo. Ay, no sé dónde ir. André, Sí, habla la Euge Garzón. hola Eugen. ¿Cómo estás? Para preguntarte sobre cuando diste hemorragia digestiva, hablaste del Sí, tratamiento farmacológico. En mi época, digamos, de residente, porque en general ese manejo inicial lo suele ver el médico que está de guardia, que recibe el paciente. En mi época no se utilizaba, es decir, la vasopresina, la terlipresina no se utilizaba. No sé si ahora lo están utilizando. sí, en realidad lo que dice es que hay que usar sí o sí algún tratamiento farmacológico vasoactivo, el que tengas disponible. Ujú. Por eso yo mostraba todos esos estudios randomizados, porque es para disminuir el flujo portal y está expuesto, digamos, que a nosotros nos mejoran el tratamiento endoscópico, o sea, porque quizás controla el sangrado, entonces uno le entra en la endoscopía, no ve todo sangre y muchas veces nosotros no podemos localizar el sitio como vimos en el videíto. Claro. Entonces quizás sí facilita la terapéutica endoscópica. Y en la práctica Bueno, se realiza porque, bueno, sí, tenía entendido que era muy costoso, entonces como que, sí, la terlipresina es mucho más costosa que la octreotide, pero nosotros lo hemos indicado en la guardia la octreotide varias veces y de hecho posterior al tratamiento endoscópico quedan con la infusión endovenosa en la terapia y sí, no suele haber problema en cuanto a la cobertura ni nada de la medicación. perfecto, Sí, perfecto. la terlipresina es mucho más cara y hemos tenido problemas por indicar la terlipresina en algún caso puntual, pero la octreotide está disponible y se usa. Perfecto. No sé si alguien más quiere preguntar algo. No sé, Vir, vos si tenés algún comentario. No, está todo re claro. Ah, bueno. No mucho. Sí, lo las drogas vasoactivas se deberían usar, digamos. Por ahí no lo tenemos muy incorporado, pero poner en Europa la tienen en el prehospitalario, o sea, ya una ambulancia a buscar una hemorragia digestiva, paciente cirrótico, por más que no se conozca la causa y la primera sospecha es la de la hemorragia varicial, ya la empiezan a usar en el prehospitalario. Es una droga que se puede usar tranquilamente en la guardia, digamos. Como es en bolo, no hace falta una infusión, no hace falta bomba, nada. Entonces se sabe que mejora la sobrevida usándola precozmente. Así que la deberíamos usar. Bien. Y, perdón, ¿puedo hacer otra pregunta? ¿Sí? En cuanto a cuando hablaste de hepatocarcinoma, me acordé de un paciente que teníamos con un PS regular, pero porque el hombre tenía una fractura de ambos mareolos hacía mucho tiempo, estaba bastante limitado motrizmente. Él tenía una cirrosis de causa no filiada, tenía unos 60 y pico de años. La cirrosis, es decir, no estaba descompensada, que yo recuerde, y tenía, bueno, un nódulo, era pequeño el nódulo, habrá sido de 1 centímetro, con una alfa-fetoproteína muy elevada, que se sospechó obviamente que tenía un hepatocarcinoma. En ese caso, bueno, me acuerdo que lo valoramos, el sorafenib no fue como una opción, pero en ese paciente vos pusiste que independientemente del PS, podría ofrecérselo al paciente. Sí. Sí, pasa que, bueno, son decisiones más multidisciplinarias y en realidad yo tuve un solo caso, por ejemplo, también de un paciente que le indicamos sorafenib y le hacen mucho hincapié los oncólogos al performance status también. Entonces, si este paciente quizás es un nódulo chiquitito, pero tenía un mal performance status, como decís vos, o sea, no, por más de que sea pequeñito y tenga buena función, según lo que vimos en la escala,
capaz que es difícil indicarle un tratamiento que sea curativo. Ah, Pero yo bueno, interpreté en tu diapo que decía independientemente del PS del paciente, porque la verdad que lo real es que el hombre se había deteriorado más que nada, bueno, había bajado mucho de peso, pero es como que era difícil saber su diferente PS por el hecho de que él tenía un PS ya desde claro, por la hacía fractura. años. Vos ¿Cómo? me- no, pero vos me decís entonces que, digamos, teniendo un nódulo chiquito menor a 1 centímetro. Era aproximadamente 1 centímetro. Lo que pasa es que yo te interpreté que el sorafenib incluso mejora la sobrevida, incluso independientemente del PS, Sí, el decía, PS 1, 2, claro, por eso te digo, en lo que te decía, no estaría indicado, por más de que sea un nódulo chiquitito y único, por el performance status, digamos, quizás a este paciente no le indicarías un tratamiento curativo. Por eso, no, está bien. Yo claro, eso es lo que te interpreté, decía. Sí, sí estaría indicado el sorafenib, por ejemplo, incluso si es hasta multinódulo, bueno, sí, en este caso no sería, pero puede ser la quimioembolización también, pero bueno, es un nódulo pequeñito. Pero en él claro. sí, no un tratamiento curativo, por más de que uno piense es un nódulo único, pero sí la quimio, eso sí. Bien, bien, bien. No sé si hay... No sé si alguien más me quiere preguntar algo. Bueno, entonces, ¿les parece que cortemos? Muchísimas gracias, Bueno, André. cualquier Muchas cosa gracias, Andrés. me preguntan, me escriben, no hay ningún problema. Y ya la idea sería que el jueves que viene y el próximo hablar de las otras complicaciones, porque si no es muy largo. Hablar Perfecto. de artritis, encefalopatía y bueno, otras que van a hablar la doctora Mir también. Muchas gracias. Bueno, listo, Muchas gracias a ustedes. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.